Dios le bendiga, hermanos. Para mí es un gozo y un privilegio esta mañana estar aquí y poder compartir con ustedes. La verdad, no merecemos nada, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia, así se ha placido, ¿verdad? Y en esta mañana para mí es un poco, siempre cuando yo voy a compartir, siempre hay un poquito de presión, ¿verdad? Siempre, toda la vida. Y para mí no se quita, siempre está ese proceso y esa presión. Pero damos gracias a Dios por la oportunidad que nos das. Yo quiero empezar porque yo sé que el tiempo es bastante corto a veces, pero yo quiero compartir en esta mañana sobre la Gran Comisión, pero de algo muy sencillo, realmente muy sencillo. Creo que la Gran Comisión siempre estamos leyéndolo, siempre estamos viéndolo, siempre estamos escuchándolo, pero realmente cuando podemos ver la Gran Comisión, podemos ver que cada uno de nosotros es responsable de cumplir, ¿verdad?, con la Gran Comisión. Y como iglesia local, en este lugar también tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? Cada uno individualmente, pero como iglesia local también tenemos esa responsabilidad. Así que en esta mañana yo quiero compartir algunos versículos. Vamos a estar compartiendo sobre la Gran Comisión, pero vamos a ver algunos versículos que apoyan un poco y nos enseñan un poquito más sobre la Gran Comisión. A veces pensamos que la Gran Comisión, bueno, es ir y compartir, hablarle a otro y ya, ¿verdad? Pero cuando nos enfocamos realmente en la Gran Comisión, podemos ver algunos puntos importantes. Y bíblicamente yo quiero que lo veamos, pero antes de eso vamos a poner todo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das y gracias por el tiempo que nos permites, oh Dios. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, de nuestras palabras, oh Dios. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en este tiempo, Dios. No queremos compartir nada que no sea lo que tú quieres dar, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Y que tu palabra nos ayude, nos fortalezca, nos levante, nos redarguya, nos corrija, nos instruya, oh Dios, en este tiempo. Y que podamos salir gozosos, animados, fortalecidos, oh Dios, y sobre todo dando gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, cuando la idea en esta mañana es animar, ¿verdad? Animar a la iglesia local con respecto a la Gran Comisión. Y queremos animar, exhortar, ¿verdad? Porque es parte de nuestro trabajo. La Gran Comisión es la parte que cada uno de nosotros como creyentes nos toca, ¿verdad? Y no es opcional. No es, esa parte no podemos decir, bueno, yo hago todo lo demás de la Biblia, pero esta parte vamos a dejarla aquí al ladito. No es opcional, ¿verdad? Es lo que nos toca a cada uno de nosotros, ¿verdad? Es importante entender de la Gran Comisión algo, hermano. Si nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, no entendemos todo lo que nos lleva a la Gran Comisión, ¿verdad? Antes de llegar a la Gran Comisión hay muchas cosas que deben pasar por nuestra vida. Y una de las cosas que nosotros queremos compartir es Jesús fue nuestro ejemplo, ¿verdad?, en la Gran Comisión. Pero antes de eso, antes de llegar a la Gran Comisión, vemos algo muy importante: un discipulado en dos direcciones. Mi discipulado personal, como hijo de Dios, como discípulo de Jesucristo, y luego el discipulado a otros, ¿verdad? Y es importante porque cuando podemos entender la palabra de Dios, cuando podemos entender lo que Dios hizo, cuando podemos entender lo que pasó antes de llegar a esa ordenanza que el Señor dejó, podemos entender claramente que es nuestro compromiso ahora de la Gran Comisión. Vamos a leer en Mateo 28, 16 al 20. ¿Lo tenemos? Yo puedo leerlo, usted puede seguir la lectura. Dice: Por los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron,
le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿verdad? Es interesante ver el versículo 16, 17, porque vemos a los discípulos reunidos con el Señor Jesús. Pero ¿qué había pasado antes? ¿Verdad? Jesús había estado con ellos, había caminado con ellos, les había explicado, les había dicho a ellos todo lo que iba a suceder y lo que era necesario que sucediese. Pero cuando Jesús resucita, que las mujeres le comentan, dice, mire lo que dice el 17, dice, y cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaron. Muy interesante esa parte, ¿verdad? Porque antes de llegar a cuando Jesús le comenta y le dice a ellos, bueno, toda la autoridad me es dada, toda la autoridad, ¿verdad? En el cielo como en la tierra, podemos ver muchas cosas ahí, en ese versículo 17. Podemos ver que muchos de ellos estaban adorando al Señor, habían creído y habían entendido realmente lo que el Señor le había compartido antes. Pero muchos de ellos, que dice, dudaron, estaban dudando. Muchos de ellos estaban dudando, algunos de ellos estaban dudando, otros estaban adorando. Y hermanos, cuando vemos la gran comisión, yo creo que ahí está el punto clave. A veces pensamos en la gran comisión solamente el hecho de hacerlo, el acto, ¿verdad? Pero cuando analizamos la gran comisión, tenemos que pensar en no solamente el acto, en lo que estamos haciendo, sino antes qué pasó y cómo llegamos hasta ese punto para compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, cuando vemos el versículo 17, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Tiene mucho sentido hoy en día también. Tiene mucho sentido hoy en día, porque a veces nos enfocamos solamente en el acto, en la gran comisión. Pero ¿qué pasó antes? ¿O qué está pasando con mi vida antes? Es posible que muchos de esos que dudaron, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaba su relación con el Señor? ¿Cómo estaban entendiendo realmente el mensaje? ¿Cómo entendieron el mensaje realmente de Jesucristo? Para ellos, ¿qué significaba que Jesús hubiera muerto, derramado su sangre, hubiera resucitado al tercer día? Eso tiene mucho sentido hoy en día. Y vamos a ver cómo Jesús fue nuestro ejemplo. En Mateo 10:1, y no sé si me ayudan o yo puedo buscar lo más rápido que pueda. Mateo 10:1, si alguien lo tiene, me ayuda y lo quiere leer. Bien. Alguien que me ayude con en Lucas 6, versículos 12 al 13, por favor. Mateo 10:1 dice, entonces llamado a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para que sanasen toda enfermedad y toda dolencia. En Lucas, perdón, 6, versículos 12 y 13. 6, 12 y 13, ajá. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, tomó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Hasta ahí. Gracias, hermano. Vemos estos dos versículos y también voy a ver Marcos 3, versículos 13 y 14. Pero quiero que llevemos la línea de lo que estaba pasando, ¿verdad? Jesús estaba llamando, ¿verdad? Por eso es nuestro ejemplo. Él estaba llamando a los discípulos, pero antes de eso, dice que estuvo orando, ¿verdad? Para escoger a sus discípulos, ¿sí?
Es muy importante el tiempo que tenemos. Es muy importante el tiempo que pasamos, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros, cómo es el discipulado en dos direcciones. Mi vida y la vida de los demás. Mi vida y la vida de los demás. Es muy importante eso. Marcos 3, 13 y 14. Subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Amén. ¿Verdad? Jesús ya estaba enseñándonos cómo hacerlo. ¿Verdad? No solamente Jesús dijo, bueno, vayan y hagan discípulos. ¿Verdad? Sino que Él nos estaba enseñando. Pero además de enseñarnos, el acto, antes de eso siempre precedía un tiempo de oración, un tiempo de preparación. Se separaba para estar con el Señor, para hablar con el Señor antes de eso. Entonces es muy interesante porque la Gran Comisión no solamente involucra el acto de ir y de hacer. Más que eso viene desde antes en nuestra vida y en nuestra propia relación. Por eso que queremos compartir ese discipulado en dos direcciones. Y en Juan 15:5, dice así. Rápido. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Jesús estaba diciendo eso, ¿verdad? Y es uno de los puntos básicos en esta mañana para nosotros. Separados de Él, nada podemos hacer, ¿verdad? Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, primeramente necesitamos la dirección del Señor, nuestra relación con el Señor, y luego vamos a tener resultados acá, ¿verdad? Dice en Tesalonicenses 5:17. Solamente son versículos para... si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Primera de Tesalonicenses, disculpen, 5:17. Orán sin cesar. No sin mí. Ese no tiene tilde. Sí. Orar sin cesar. Primero dice el Señor en su palabra que separados de Él, nada podemos hacer, ¿verdad? Y después nos dice orar sin cesar. Qué interesante, ¿verdad? Comienza el discipulado primeramente en nuestra propia vida, en nuestra propia relación, en nuestro propio caminar. Y lo segundo que vemos también en Hechos 10, en Hechos 10, 19 y en Hechos 1, 8, si alguien lo tiene. Yo tengo... Aquí. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buenos testimonios en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tu palabra. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedaron, y el día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Qué interesante, ¿verdad? Primero, cuando empezamos, vemos cómo el Espíritu Santo de Dios comienza a trabajar y comienza a llevar, ¿verdad? Miren, Cornelio
a los pies del Señor y también a su familia. Entonces vemos el resultado del discipulado en dos direcciones. La gran comisión no solamente es llevar el acto, lo sigo repitiendo, hermanos, y lo voy a seguir repitiendo porque es el punto esencial en esta mañana. No es el acto, sino es primeramente inicia por nosotros. La gran comisión inicia con nosotros mismos, con nuestra relación, con nuestro compromiso con el Señor. Y vemos en Hechos 1:8, ¿qué dice Hechos 1:8? Muchos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y recibiréis, ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué dice? Entonces, ¿qué? Me seréis testigos, ¿sí? Me seréis testigos, ¿verdad? Y continúa diciendo. ¿A dónde? Cerca, más allá y más afuera. ¿Sí? ¿Verdad? Pero inicia en el proceso de nuestra relación con el Señor. Inicia en el proceso de nuestro compromiso. Hermanos, cuando hablamos de la gran comisión necesitamos entender qué pasó antes. ¿Qué tuvo que suceder para que hoy usted y yo tuviésemos el privilegio, porque no es la carga, tuviésemos el privilegio de ser testigos, de comunicar a otros, de llevar a otros a los pies de Cristo? ¿Qué sucedió antes para que yo tenga el privilegio hoy, de llevar ese mensaje? Y es importante porque cuando tenemos esa visión clara, entendemos qué sucedió y por qué lo voy a hacer, entonces vamos a hacerlo con pasión, con gozo. No va a haber frustraciones, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos donde vamos a tener situaciones, pero el gozo del Señor va a permanecer en nuestras vidas. Cuando entendemos todo ese proceso, la iglesia primitiva obedeció, a pesar de que hubieron momentos difíciles, ¿verdad? Cuando vamos a la palabra del Señor en Hechos 2:42, 43, 44, vemos a la iglesia del Señor. ¿Qué estaban haciendo? Dice que compartían el pan, compartían las enseñanzas, las oraciones, tenían todo en común, vivían muy bien, estaban compartiendo, estaban creciendo. Dice que la iglesia estaba creciendo, ¿verdad? Y cuando vemos eso, la iglesia local, lo segundo, hermano, que quiero que veamos es que la iglesia local, la iglesia primitiva, obedeció. Pero la iglesia local hoy en día es el medio habitual que Dios nos ha entregado para cumplir la gran comisión. Cada uno de nosotros, hermanos, como cuerpo de Cristo, juntos aquí reunidos, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, que hemos decidido personalmente seguir a Cristo, ¿verdad? Hemos tomado una decisión voluntaria de seguir a Cristo. Tenemos la responsabilidad de cumplir con la gran comisión. Pero no por obligación, no porque, bueno, todos lo están haciendo, yo también lo voy a hacer. No porque voy a meterme al equipo de evangelismo, no porque voy a estar en el grupo que están ahí saliendo y haciendo viajes. No, hermano. Es cuando entendemos realmente lo que pasó antes de llegar a este punto. Cuando entendemos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Cuando tenemos ese compromiso y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, entonces entendemos como iglesia local que es nuestro compromiso. Que la gran comisión es nuestro compromiso. Y debe ser con gozo, con pasión, con el deseo de que otros vayan a los pies de Cristo. De que otros caminen con el Señor. ¿Por qué se nos ha encomendado a nosotros cumplir esta tarea? La palabra del Señor nos enseña en Mateo, ¿verdad? Mateo 28, y regresamos nuevamente al texto de Mateo 28, 16 y 17. Entonces, después que vimos 16 y 17, donde vimos esa parte de que había duda, que algunos adoraban y otros tenían dudas, vemos, dice Jesús, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad fue dada al Señor en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id
Aquí dice por tanto, id. Es interesante el por tanto. Porque tanto fue lo que pasó. Por tanto, id. Pasó hace mucho tiempo y por eso ahora tenemos que ir. ¿Verdad? Por lo que pasó antes, hoy la iglesia local es la que tiene la responsabilidad de llevar la tarea, de compartir el evangelio, de llevar a las personas a los pies de Cristo. Es la iglesia local. Somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos la iglesia local. Así que dice, nadie puede pasar por alto este mandamiento. ¿Verdad? Es un mandamiento. Ningún hijo de Dios puede pasar por alto la gran comisión. Podemos, como Jonás, irnos a otros lugares y tratar de ignorarlo. Pero el mandamiento está allí. Hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios, cada uno de nosotros como seguidores de Cristo, tenemos esa tarea y no podemos ignorarla. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene decir soy discípulo de Jesucristo, pero no estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer? ¿Por qué estaríamos aquí hoy? ¿Por qué estaríamos aquí hoy si no tiene ni un sentido? Y yo creo que ese es el punto importante de nuestra vida. Cuando nosotros entendemos el compromiso que conlleva decir, yo soy seguidor de Cristo. Yo soy un discípulo de Jesucristo. Yo estoy haciendo lo que mi maestro hizo. Y bíblicamente hemos visto cómo Jesús llamó a sus discípulos, vimos cómo los envió, vimos cómo fue primero Él y cómo caminó con ellos y todo, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿qué sentido tiene si yo no lo hago? Y hermanos, no estamos hablando de ir a lugares lejos, porque a veces entendemos que la gran comisión también es, bueno, los misioneros están en la gran comisión, los pastores son los que tienen que compartir la gran comisión. Hermanos, pero cuando vemos la palabra de Dios, vemos que Jesús lo hizo sencillo, normal, en su día a día, en su caminar a diario. Él no esperó un evento, ni un acto especial, ni un tiempo especial, ni un viaje especial. Jesús lo hizo cada día, en su diario vivir, en lo que vivía, como vivía a diario. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No hay excusa. Todos hemos sido llamados a cumplir. Podrás poner 1000 excusas, pero has sido llamado. Hermanos, yo le dije que era una corta exhortación, un corto tiempo, pero bien importante, hermano. De aquí parte que la iglesia local comience a hacer la obra del Señor. No por lo que yo estoy compartiendo, es por lo que dice la Biblia. Es por lo que dice la palabra de Dios. Yo no he escrito nada mío aquí. Aquí hay versículos, textos bíblicos, lo que la palabra del Señor nos enseña. No hay nada de lo que yo, voy a decir esto a la iglesia. No, es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia local. Y yo me estoy incluyendo. Yo soy el primero que estoy adentro de todo. Como iglesia local, hermanos, el Señor quiere que nosotros cumplamos nuestra tarea, nuestra parte. Gracias a Dios, en la iglesia primitiva cumplieron su tarea. Porque si no hoy, estuviésemos aquí. De ahí parte todo. Pablo, gracias a Dios por Pablo. ¿Verdad? Que cumplió su tarea. Gracias a Dios por Pedro y por cada uno de los seguidores de Jesús. Que cumplieron su tarea. Que cumplieron su parte. Pero ellos no están ahora. Ellos están con el Señor. Nosotros somos los que estamos aquí. Y por ellos, nosotros hoy estamos aquí. Y por ellos cumplir su tarea, hoy nosotros estamos aquí. Y por ellos obedecer, hoy nosotros estamos aquí. ¿Sí? Escuchamos el Evangelio, alguien nos compartió a cada uno de nosotros y hoy podemos tener un tiempo juntos como el cuerpo de Cristo para compartir la palabra, para animarnos unos a otros, pero sobre todo para mirar a quién más podemos llevar a los pies de Cristo.
¿sí? No a nosotros, sino a Cristo. Como conclusión, hermanos, cuando nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, cuando nuestro corazón obedece el llamado de Dios, orando, yendo, ofrendando, enviando, para la obra, la vida cobra otro sentido. Tiene otro sentido, hermano. Cuando entendemos el compromiso que tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia local, tiene otro sentido caminar con Cristo. La vida quiere un nuevo significado. Fuimos hechos con una misión y esa misión nos sostiene aún en los momentos más difíciles. Hermanos, como conclusión yo quiero dejarlo con eso, hermanos. Cada uno de nosotros fuimos llamados, escuchamos la palabra porque alguien nos las compartió, o ya sea por radio, por un tratado, alguien escribió ese tratado, alguien habló en la emisora, así que alguien nos compartió. Escuchamos la palabra de Dios, fuimos a los pies de Cristo, alguien se preocupó por mí cuando yo llegué a una iglesia local por primera vez, me guió, me ayudó, oró conmigo, estuvo ahí por mí y hoy estoy acá. Y así mismo yo sé que muchos de los que están aquí, alguien se preocupó por usted, alguien oró con usted, alguien dedicó su tiempo para estar con usted y que hoy usted pudiese estar aquí. Y no solamente para estar reunidos aquí, sino en su vida diaria, como cristiano, como hijo de Dios, como un discípulo de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando veamos la gran comisión, pensemos en todo lo que pasó antes de eso. Pensemos en la gran comisión como mi responsabilidad, como que fue lo que yo tengo que hacer ahora de aquí en adelante, porque ya mucha gente hizo su parte antes. Ahora nos toca a nosotros. Ahora le toca a la iglesia local de Costa Verde, la iglesia local en cada lugar, llevar y compartir las nuevas de salvación. Así que Dios le bendiga, hermanos. Yo quiero orar para terminar esta parte, porque tenemos otra partecita para compartir algo. Oramos. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por exhortarnos, animarnos y sobre todo fortalecernos en tu caminar, oh Dios. Padre, estamos aquí delante de ti, oh Dios, pidiéndote dirección, pidiéndote sabiduría y sobre todo, Padre, ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a hacer nuestra parte, oh Dios. Sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros, oh Dios, nos da la fortaleza, nos da la sabiduría, nos dirige, nos guía, nos anima cada día. Pero también sabemos, oh Dios, que muchas veces desobedecemos tu mandato, Dios. Ayúdanos a cada día caminar conforme a tus planes. Ayúdanos a cada día caminar conforme a tus propósitos, Dios. En el nombre de Jesús, amén.